En esta mañana vamos a estudiar la lección número 10, que se llama La soberanía de Dios nos da valentía. Esta lección está basada en Jueces capítulo 7, versículos 12 al 22. Y como idea principal Dios es un Dios perfectamente soberano, quien se encarga no solamente de la historia, no solamente de lo que nosotros vemos como grande, sino también de los detalles de nuestra vida. Dios vela por los suyos y ha suplido bien para la batalla para que podamos ser vencedores en su nombre. Y la pregunta que vamos a explorar durante esta mañana es: ¿voy por la vida pensando que todas las cosas son fortuitas, inesperadas y que son casualidad? ¿O veo los rastros pequeños pero poderosos de la mano de Dios en todos los eventos del mundo y en mi vida? Es la pregunta para explorar en esta mañana. Y como meta para este estudio, la meta principal es que debemos ver la mano soberana y bondadosa del Señor en todas las cosas, y que además Él nos ha equipado con armas para la batalla, para la pelea que se avecina. Como un resumen, una lectura rápida, en el texto central, Dios llevó a Gedeón al campamento enemigo y le demostró que la victoria le pertenecía a los israelitas. Dios suplió a Gedeón con las mismas armas que hasta el día de hoy nos ha suplido para que podamos ser vencedores en la vida. Bueno, como introducción, es importante recordar una vez más dónde nos quedamos en la lección anterior que dio nuestra hermana Melissa. Dios les dijo a Gedeón que fuera al campamento madianita y que escuchara por sí mismo lo que decían allí. Para eso vamos a leer Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 de los versículos 9 al 11, que es el tema anterior de la lección, los versos anteriores. Y dice así: Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y ataca el campamento madianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalos. Aquí hay algo importante, y es que nunca debemos subestimar la habilidad asombrosa de Dios que Él tiene para levantar a sus hijos e hijas. Esto es, para animar cuando las situaciones son difíciles, cuando hay problemas y cuando todo es desalentador. Dios es muy bondadoso en este pasaje, y lo que vemos en estos versículos es que Dios es muy paciente y que también Dios se interesa o tiene un interés profundo por todos nuestros temores y nuestras batallas. Para los que estamos en Cristo, Dios no es solamente el creador del cielo y de la tierra. Dios solamente no es ese Dios, sino también que Él es un Padre amoroso y que Él nos ha adoptado. Cualquiera que sea nuestra situación en la vida, Él se interesa por cada cosa, por cada detalle, por cada pequeña cosa que nos sucede. En esto podemos ver con claridad la misericordia y la compasión de nuestro Dios. En este pasaje podemos ver que Gedeón todavía sentía temor, necesitaba certeza, y podemos ver algo muy claro en la vida de Gedeón, es que siempre vivía con dudas. A pesar de que Dios, a él se le había mostrado el ángel de Jehová, a pesar de que Dios le había dado con las señales del vellón que él iba a estar a su lado, aún Gedeón tenía cierto temor y necesitaba la certeza para que él pudiera confiar. Y a lo que a Dios le encanta es poner o darle seguridad a su pueblo. Y lo que Dios hizo fue completamente asombroso. Y el pasaje que hoy estudiaremos es una historia muy detallada acerca de la soberanía específica de Dios. Es un pasaje conmovedor y que a primera vista es fácil leerlo rápidamente. Por eso vamos a revisar este pasaje.
Se dice mucho acerca de la soberanía de Dios y que hay mucho debate entre de qué habla la soberanía de Dios. Existen hasta campos teológicos en lo que lo reducen a una sola palabra o a un solo punto, que es la predestinación o el libre albedrío. Bueno, pero esta lección no va a tratar sobre este incesante o este inacabable debate. En esta vez, el corto pasaje de Jueces que vamos a leer es un gran entendimiento de la realidad gozosa de que Dios participa en todas las cosas y que Él es un Dios de lo macro, es un Dios de lo grande y es un Dios de lo micro, de los detalles. El que aunque Él gobierna sobre el universo visible e invisible, que Él gobierna sobre todo, también Él participa de forma amorosa en cada paso que nosotros tomamos. Vamos a leer el pasaje el texto central de esta lección, que es Jueces capítulo 7, de los versos 12 al 22. Dice así: los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando lleguen a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabá. Este es el texto central que Dios nos ha dado en esta mañana para esta lección, y el primer punto que vamos a tocar esta mañana, después de haber leído el texto central, es el sueño revelado. Y vamos a ver algo interesante en este punto acerca de la soberanía de Dios. En este tiempo, para este contexto, Gedeón y su siervo Furá ya habían entrado al campamento madianita. La Biblia nos da este grande pero arcaico o antiguo detalle de que el número de los madianitas, amalecitas y los pueblos del oriente eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. La literatura esto se le conoce como una símil, una comparación. Se está comparando al ejército madianita, que eran muchísimos, unos 135,000, como si fueran tan numerosos como las langostas, como si fuera
como la arena de la orilla del mar. Nosotros no podemos contar y sabemos que no había esta gran cantidad de gente, pero la Biblia lo usa como una comparación para que entendamos la magnitud que tenía este ejército. El autor dice que en Texas dirían que habría un montón de gente. En México diríamos un chorro de gente, no sé cómo dirían aquí. Harta gente. Y si había camellos por todos lados, entonces también debía oler mucho a camello y no sería un olor agradable. Gedeón y Furá llegaron al campamento y pasaron por los puestos de los centinelas, como lo vemos en Jueces capítulo 7, versículo 11. Justo a tiempo, justo en el preciso momento en el que un madianita compartía su sueño con un compañero. Este sueño era muy directo, era sobre un pan de cebada que llegaba rodando al campamento madianita y que golpeaba una carpa que se volteaba y se venía abajo. El que compartía su sueño y su compañero pudieron interpretarlo correctamente. El sueño era cerca de Gedeón y su ejército arrasando por el campamento madianita y obteniendo una victoria para el Señor. Si podemos ver, un pan de cebada debe ser de este tamaño y una carpa es algo grande. Y esto es una representación de que el ejército madianita era enorme, era de una magnitud muy grande, mientras que el ejército de Gedeón no era algo espectacular. Y así sería, un pan de cebada golpearía al campamento madianita o a una carpa de los madianitas. Y esto es fácil de leer en estos versículos, pero las implicaciones, lo que nos habla sobre la soberanía de Dios, en esto es muy importante que examinemos en esta mañana, porque el tiempo o la precisión del tiempo y la conversación escuchada solamente pueden ser conectadas con el poder de Dios. Y vamos a entender o vamos a considerar 5 detalles acerca de la soberanía creativa de Dios que hay en esta historia. El primer detalle es la dirección. Como dije, había 135,000 hombres en este campamento. Y esto significa miles y miles de tiendas de campaña. Gedeón o se tropezó con una conversación casual al aire libre o pasó por la tienda de campaña dirigido por Dios. Llegó al momento y la dirección exacta. Él fue al preciso lugar en el campamento, de entre miles y miles de personas y miles de tiendas de campaña. Fue un lugar específico porque Dios lo guió y lo dirigió exactamente a ese lugar correcto. El segundo detalle es la protección. Gedeón y Furá pasaron los puestos de los centinelas, pasaron los puestos de los guardias. Los centinelas eran los lugares más fortificados en un campamento, porque eran los lugares dedicados a la vigilancia para que el enemigo no viniera a atacarlos. Y si el general de los madianitas era inteligente, o un general inteligente siempre pondría a los soldados más alertas, más capaces en la vigilancia, para que sirvieran como centinelas para velar por cualquier posible movimiento del enemigo. Y en este momento Dios pasó a Gedeón y a Furá, su siervo, los pasó por el momento preciso, pero con la protección de que los centinelas no lo vieran. También el tercer detalle es el momento preciso. ¿Cuántas conversaciones estarían sucediendo en ese momento entre miles y miles de personas mientras esperaban ellos pasar el momento preciso para ir a la acción? Seguramente habría miles y miles de conversaciones. Gedeón y Furá pasaban justo cuando el soñador que está compartiendo su historia con su amigo, pasó justo en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Y este no fue un sueño largo, fue una historia corta, como nos lo relata la Biblia. Y esto es algo increíble, porque si Gedeón hubiera pasado 30 segundos antes o 30 segundos después, él se hubiera perdido la historia. El cuarto detalle es las personas correctas. Dios suplió un soñador
y un intérprete. Dios puso el sueño en la mente del soñador y puso a las personas exactas para hablar en la voz suficientemente alta y clara para que Gedeón y Furá escucharan. Y hasta colocó a un intérprete para que él interpretara correctamente. Esto es un buen trabajo para nuestro Dios. Y por último, el quinto detalle es las palabras correctas. Y las palabras del intérprete fueron exactamente lo que ellos dos necesitaban. Con estas palabras, Gedeón fue motivado, él fue alentado para que todas sus dudas se despejaran de que Dios iba a estar con ellos en esta batalla. Y esto es algo increíble y por eso estudiamos estos 5 detalles acerca de la soberanía de Dios, para que nosotros podamos entender que nada en nuestra vida es casualidad o que viene de forma inesperada. A Dios nada se le escapa. El segundo punto para esta lección es la confianza restaurada, como habíamos visto. Y para esto vamos a leer los versículos 15 y 18 de Jueces 7. Dice así: al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Luego regresó a su campamento y dijo: arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Dividió entonces los 300 hombres en 3 grupos y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea o una antorcha encendida para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo: mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Esos son versículos sobre este punto, la confianza restaurada. Después de que ocurrieron estos 5 momentos, estos 5 detalles asombrosos, Gedeón se llenó de adoración y se llenó de confianza. Y él regresó y fue obviamente de una forma apresurada, es lo que puedo suponer, al campamento de los 300 israelitas que lo acompañaban, y él anunció que era la hora y el momento de ir y ganar la batalla. Y en este momento Gedeón fue sabio y lo hizo de una forma muy pronta para compartir que fue el Señor quienes había entregado a los madianitas en sus manos. Solamente con 5 detalles podemos ver que humanamente esto no es algo asombroso. Nosotros podíamos esperar una señal en el cielo o algo espectacular, pero solo fueron 5 detalles para que Gedeón estuviera seguro de que Dios les había dado la batalla. Él ordenó sus 300 hombres en grupos de 100, en 3 grupos. Y les dio las armas extrañas de trompetas, de cántaros vacíos y antorchas. Si Dios no va a obtener la victoria, estas armas son para perder. Humanamente, estas armas no sirven para una batalla. Si son 300 hombres, imagínense con estas armas derrotar a un ejército de una magnitud de 135,000 soldados. Estas armas son para perder. En nuestra humanidad podemos pensar esto. Pero cuando Dios asegura la victoria, no importa lo que estemos cargando. Entonces Gedeón da el ejemplo y todos gritaron, todos sonaron las trompetas, alumbraron las antorchas e hicieron pedazos los cántaros. Y aquí hay algo muy interesante sobre las armas particulares que Dios o que los israelitas usan en esta batalla. Si usted está pensando que las antorchas, los cántaros, las voces, que son los gritos, y el toque de las trompetas no suenan como un buen plan de batalla para vencer un ejército muy grande, pues estamos en lo correcto. No es algo muy inteligente si lo puedes pensar de forma humana. Sin embargo, son casi las mismas armas con las que nosotros como cristianos luchamos día con día nuestras batallas espirituales. Somos portadores de luz. 2 Corintios capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Somos portadores de luz, por eso el ejemplo de las antorchas. En Apocalipsis 12, versículo 11 dice:
ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Por eso viene el mensaje o la comparación con las voces y con el toque de trompetas. Nosotros llevamos el mensaje en el cual dimos testimonio, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y somos vasijas de barro al servicio del Señor. Y por eso vas a volver a 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Somos vasijas y por eso viene de la comparación con los cántaros. Si nos damos cuenta, estas armas las usamos día con día. Somos portadores de luz, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Somos proclamadores, llevamos el mensaje que Cristo nos dio y con el cual nosotros damos testimonio. Y somos vasijas de barro para tener o poseer el tesoro que Dios nos ha dado en su poder. Y por esto tal vez las armas particulares de estos 300 soldados no son tan extrañas después de todo, no son tan extrañas para nosotros, porque nosotros las usamos día con día. Luchamos con mucho de lo mismo, con mucho de esto en un sentido espiritual hoy en día. Por eso, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, no son carnales, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Y sigue el pasaje: y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino que son eficaces, son poderosas, porque estas armas vienen de Dios. Por eso, las armas que aquí los soldados tienen son particulares, porque son armas que nosotros podemos usar hoy en día. Y el tercer y último punto de esta lección es que Dios asegura la victoria. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 7, el mismo pasaje que estábamos leyendo, versículos 19 al 22. Dice así: Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche. Y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los 3 grupos hicieron lo mismo, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Con la mano izquierda tomaron las teas, las antorchas, y con la derecha las trompetas, mientras gritaban: por la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los madianitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá y luego hasta Sererá, que es la frontera de Abel-Meholá en Tabat. Los israelitas siguieron el ejemplo de Gedeón. Ellos sonaron las trompetas y rompieron los cántaros. Y luego gritaron que esto era por el Señor y por Gedeón. Los 300 hombres se mantuvieron en sus puestos y no temieron. Ya las dudas se habían ido. Y los enemigos de Dios huyeron. No solamente huyeron, sino que también huyeron gritando, dando alaridos. Y se atacaron entre sí. Perdieron la cabeza, ya no sabían qué hacer. Cuando el temor llega, a veces no podemos pensar bien, y es lo que hicieron ellos. Estaban espantados los israelitas. Y usted sabe, como si fuera un general, un soldado, usted sabe o sabría que está haciendo algo bien si ve que el ejército enemigo está huyendo y está gritando y está llorando. Y aun si no puede ubicar en un mapa dónde está Bet-Sitá, si no sabe dónde está este lugar, o la frontera de Abel-Meholá, hay que saber que ellos sí corrieron y lloraron por un buen rato.
Y siguiendo este caso, verdaderamente no fue Gedeón quien obtuvo la victoria. El Espíritu Santo definitivamente quería que viéramos que el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y para este punto quiero respaldarlo con Zacarías, capítulo 4, la parte final del verso 6. Dice así: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. El Señor no actúa por nuestras propias fuerzas. Él actúa aun cuando nosotros somos débiles. Él actúa y siempre va a ganar por medio de su espíritu. Nosotros no podemos hacer nada contra los ejércitos de Satanás, contra el poder de las tinieblas, por nuestras fuerzas, sino que necesitamos siempre ser esforzados y animados por Dios. Implicaciones y acciones. Hay grandes y maravillosas implicaciones de esta historia para nuestra vida. Comenzaremos con lo obvio, con lo que se puede resaltar, que Dios conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras situaciones, conoce nuestras vacilaciones, nuestras dudas, y Él conoce también nuestras fortalezas y nuestras debilidades, en lo que podemos realizar con facilidad y en lo que siempre batallamos. Y Dios, en su bondad y gobierno soberano, obrará las cosas en nuestra vida para que Él cumpla su plan bueno, perfecto y agradable en nuestras vidas. Pero vale la pena un punto que destacar, que observar, y es que Gedeón todavía tenía que obedecer. Por más que Dios tenga un plan perfecto para nuestras vidas, nosotros o nuestra orden sería que debemos obedecer. Esta sería nuestra condición. Me imagino que cuando Dios le dijo a Gedeón y Furá que fueran al campamento enemigo, ellos tuvieron inquietud. Ellos dudaban todavía para este momento. Tenían dudas y vacilaban acerca de lo que Dios quería que hicieran, de la victoria. Pero en la confianza y obediencia de Gedeón, él tenía asegurada la mano consoladora de Dios en cada detalle. La combinación poderosa del gran poder de Dios y nuestra simple obediencia es una combinación potente. La adoración es siempre la respuesta correcta ante la grandeza y el poder de Dios. No sé cómo Gedeón adoró, pero lo que sí sé es que las Escrituras son claras en que él adoró allí mismo, en medio del campamento enemigo. Él allí exaltó a Dios. Y la adoración es en fe, es una adoración en respuesta, en determinación, en cualquier lugar y en todo lugar. Dios siempre será digno de nuestra adoración, y tal vez uno de los lugares de mayor satisfacción para adorar es un lugar donde el enemigo sea arrogante y esté presente. Donde hay más enemigos, donde hay más problemas, ese es el lugar donde nuestra adoración es con más satisfactoria para nosotros. Hermano, usted tiene que estar consciente que está en una batalla espiritual todos los días, que usted no lucha contra sangre ni contra carne. Y por esa misma razón, las armas con las que nosotros luchamos no son de la carne, como lo vimos en 2 Corintios. Y como también nos dice Efesios, tenemos una armadura que debemos usar para esta lucha. Y puede que nosotros no estemos conscientes, pero siempre experimentamos una batalla espiritual en nuestro día a día. Durante esta semana, esta es una recomendación, vea las cosas a través de un lente espiritual, a través de una observación más allá de lo que podemos ver. Y estemos conscientes de lo invisible. Y además, tenga la certeza, la seguridad de que el Dios de la victoria, el Dios que le dio la victoria a Gedeón, le ha dado o nos ha dado una herramienta y finalmente nos ha dado la cruz de su Hijo Jesús para obtener su victoria, la victoria de Él, no la nuestra. Y por favor, regocíjese porque suya es la victoria en Jesús. Siempre que hay que recordar esto. Si algo sucede y vemos que salimos victoriosos, no es por nuestras fuerzas, sino hay que siempre darle la honra y gloria a Jesús. Y como preguntas para esta mañana, hay una recomendación, y es que consideremos los pasados 3 días
e identifiquemos todos los detalles de cómo Dios ha cuidado de nosotros y nos ha guiado. Hay que pensar en cada cosa pequeña, cada conversación corta y las pocas cosas que nos han animado. Quizás usted en esta semana haya tenido muchos problemas, pero aún así póngase a pensar en esas cosas. Esta es la primera pregunta. ¿Ha considerado antes todas las cosas que Dios ha hecho para cuidar de usted en las cosas pequeñas de su vida? ¿Ha usted estado pendiente de los pequeños detalles en los cuales Dios obra para su bien? ¿Cuál batalla ha estado peleando recientemente? ¿Ha considerado que, aunque parece una batalla en la carne, es en realidad una batalla espiritual en lo invisible? Que aunque parece que usted está batallando con algo que se puede ver, es algo que realmente es más allá, que es una batalla en los lugares espirituales. Piense en una victoria que Dios le ha dado recientemente, una victoria en la que usted vio que Dios ha estado con usted. Tal vez lo hizo entonces, pero siempre agradézcale a Dios una y otra vez. Siempre tenemos que dar gracias a nuestro Dios. Y también hay que adorarlo por esas victorias, aun por las más pequeñas, insignificantes que podemos ver. Por esa victoria, alábelo, aunque sea grande o pequeña. Y las últimas dos preguntas son estas. ¿Cómo puede obedecer al Señor esta semana? Como vimos, Gedeón obedeció al Señor. Y por eso también aquí se ve la soberanía de Dios. Y la última pregunta. ¿Puede considerar un pequeño paso de obediencia que sería un buen paso en una buena dirección? Un pequeño paso en el cual usted podría empezar en su obediencia. La idea o la meta para este estudio era ver la mano soberana y bondadosa del Señor en cada cosa, en cada detalle. Y que Él nos ha equipado con armas para la pelea que se avecina. Y otra cosa para concluir es que nosotros tenemos que obedecer. Ese es nuestro trabajo. Dios se va a encargar de todo lo más grande, pero nosotros solo tenemos que obedecer simplemente. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y esta ha sido la lección para la mañana de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y para concluir esta lección vamos a ponernos de pie y poner estos tiempos en manos de Dios en una oración. Dios, gracias porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra y nos has mostrado que tuya es la victoria, que tú siempre nos vas a equipar con las armas particulares, con las armas perfectas para cada batalla, Señor, y que nunca debemos estar dudando de tu poder, a pesar de nuestra humanidad y a pesar de que lo que vemos no suene lógico para nosotros. Ayúdanos, Dios, a entender que tú tienes un plan para nosotros y que tu plan es perfecto, Señor, y que tu voluntad siempre se va a hacer. Te pido, Dios, que podamos obedecerte en cada aspecto, en cada pequeña parte, a pesar de que estemos dudando, Dios. Y te pido que podamos ver tus obras en cada cosa, aun por más pequeña que sea, Dios. Y gracias por este tiempo, gracias por tenernos aquí con bien. Te pido que el resto del culto tú nos bendigas y tú nos des el alimento que nosotros necesitamos y que podamos practicar lo que aprendamos en esta mañana, Señor. Esto te lo pido en tu santo nombre. Amén.